Esta es la exposición general. Entonces, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad se crea con el Decreto Ley 588 del 2017, que digamos está conectado todo con el Acto 01 del 2017, ¿no? ¿Y qué tiene características? Es un organismo estatal que hace parte del sistema integral que nosotros hemos venido trabajando. La verdad que se va a escuchar, si bien es la de todo el país, es consistentemente, sobre todo, la de las víctimas. Y ahí tienen toda la razón en lo que estábamos hablando un poco ayer. Y era precisamente que la verdad es múltiple, pero las voces de las personas que han sido oprimidas son las que deberían resaltar en una narración sobre un conflicto. Y por eso se va a dar lugar a las víctimas como centro de la verdad. La siguiente es que debe haber participación. Entonces hay una pluralidad de personas que van a ser parte de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, víctimas y victimarios, y hay que promover que lleguen a ese espacio a declarar su verdad. Mi misión en este momento es venir a comentarles a ustedes de qué consiste el sistema integral y ponerles sobre la mesa algunos puntos sobre los cuales ustedes tienen que participar para que podamos digamos, hacer que el sistema les sea funcional a ustedes. Es decir, que eso que se está pensando allá les sirva a ustedes, de otro modo esto no tiene ningún sentido. Entonces para eso vamos, antes de empezar digamos, a explicar el sistema en concreto, tengo que explicar por qué llegó este sistema y de dónde sale este sistema. Y en 1996, hermanos de diferentes pueblos indígenas tuvieron que tomarse el episcopado para denunciar, para llamar la atención del Estado colombiano y decir que no estaban resolviendo tres temáticas principales. ¿Cuáles son estas? Territorios, derechos humanos y que no había un escenario de diálogo de gobierno indígena al gobierno de Colombia. Entonces, de toda esta carreta quiero que recuerden que fue en 1996, gracias a esa movilización, que se logró crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la MALOCA, donde se le hace seguimiento a si los derechos de los pueblos, los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas está siendo garantizado. Entonces la pregunta después de todo lo que nos estaba diciendo Jacobo es ¿por qué estamos hoy acá? Y yo creo que para eso hay que hacer un recuento también un tanto histórico, que es esta ruta que lleva la consulta previa. Primero, digamos que la Corte Constitucional, por petición de los pueblos indígenas, declaró inconstitucional el acto legislativo 01 del 2017. Porque ¿qué decía ese acto? Que la JEP iba a ser prevalente respecto de la JEI en casos que tuvieran que ver con conflicto. Y ahí básicamente estábamos desconociendo el gobierno propio de los pueblos indígenas, del país y por supuesto que nos implica a nosotros en la Amazonía. ¿Qué decidieron entonces? Se declara el artículo 9 inconstitucional y se empieza a armar una sala de concertación. Y empezamos a comunicarnos y a discutir y a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para que, además del acuerdo, el capítulo étnico tenga realidad? También dentro de la constitución del sistema, nosotros como pueblos indígenas tomemos decisiones. Y ahí la JEP, las magistradas de la JEP que ya construyeron un momento de comisión étnica, dicen como, bueno, llamemos a los pueblos indígenas. Eso es, si no estoy mal, en enero de este año. En febrero de este año empieza a conversarse ya no solamente JEP, sino todo el sistema. ¿Y qué pasa con todo el sistema? Que todo el sistema se da cuenta que cada uno, la VPD, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la CEP, que es la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, también va a llegar a territorio, también va a llegar a los pueblos indígenas y también va a hablar con estas poblaciones y no ha concertado cómo lo va a hacer. Sabiendo que, de nuevo, se supone que los pueblos indígenas están desde el acuerdo como uno de los actores fundamentales. Entonces, ya para marzo, para febrero, bueno, de hecho un poquito más hacia allá, perdón, empieza a ser muy, pero muy importante que entra la SEP
que entran los pueblos indígenas y que entran ustedes como PIAC y entran ustedes como Comisión de Derechos Humanos. Entonces yo ahí sí quisiera oírte un poco sobre cómo fue que se hizo eso, cómo se dieron esas conversaciones y por qué llegamos acá, ya no solamente por el acuerdo legislativo, sino que yo sé que esto fue una disputa política. Se hacen unos nuevos planteamientos de revisión respecto a este procedimiento, ¿no? Y se toma la decisión pues, de hacer en conjunto mesas temáticas para poder decirle al gobierno, pues exigirle, ¿no?, en derecho que se deben hacer una respectiva consulta para no entrar en desarticulación, pues entendiendo que hay varias dependencias o varias que van a entrar a territorio a realizar unos procesos por separado. Entonces eso, más que facilitar o ayudar a esclarecer o ayudar a sacar estas cosas adelante, lo que crea es un poco más de problemáticas, porque si entran cada uno por su lado, pues, y en realidad no hay una coordinación efectiva con los pueblos, y tanto las entidades no tienen claridad de cómo realizar el procedimiento con los pueblos, y tampoco los pueblos tienen claridad de cómo se va a realizar el procedimiento. Por eso es tan fundamental realizar la consulta, para poder esclarecer y crear unas rutas y que se tenga con precisión qué es lo que realmente, o cuáles son los pasos que deben de seguir para realizarlo, y los pueblos puedan también entender cómo es que funciona el sistema o cómo es que se va a realizar el procedimiento. Entonces esta parte es fundamental para tener claridad, tanto esta parte indígena como la parte del Estado con los pueblos indígenas. Entonces ese es uno de los grandes avances que pueden tener y poder realmente realizar un proceso efectivo en cuanto a reparación, en cuanto a todos estos temas. Y es fundamental para los pueblos pues, realizar una consulta, porque pues, obviamente es una norma que si bien pues, ya está en aplicación, no ha sido consultado, y bien puede volver a afectar a los pueblos, como le decía, puede revictimizar más a los pueblos en vez de ayudarlo a reparar, y entendiendo que hay múltiples situaciones que pueden de que no queden resueltos con esta justicia especial para la paz. Entonces, si no se hace este procedimiento, puede que nunca pase nada y nunca se resuelva nada.